unos aspectos que son centrales, en definitiva, en relación a la constitución de la sociedad anónima. Estábamos hablando en ese contexto de los accionistas y como consecuencia de eso hemos hecho referencia a lo que es, en definitiva, el registro de los accionistas de la sociedad anónima. Y dijimos que este registro de los accionistas en realidad cumplía un rol fundamental dentro de la sociedad anónima porque es lo que permite determinar quién tiene la calidad de accionista y puede, por ende, ejercer los derechos que le corresponden a los accionistas en la sociedad anónima. Y por lo tanto, entonces, este registro de accionistas es en realidad lo que permite determinar quiénes tienen la calidad de tales y que van a poder ejercer esos derechos. Normalmente, les decía yo, de que era importante tener en consideración que para ejercer esos derechos uno tiene que figurar en calidad de accionista en el registro, pero que este registro tiene una particularidad. Esta particularidad es que se hacen cierres virtuales del registro para determinar en definitiva quiénes tienen esta calidad de accionista normalmente 5 días antes de la fecha en que se debe ejercer la calidad de tal y los derechos que le corresponden. Y por lo tanto, esto no significa que efectivamente el registro de accionistas se va a cerrar materialmente y no es posible hacer inscripción en este registro durante el periodo respectivo. Al respecto hay que tener presente, en definitiva, que en estos casos vamos a estar en realidad vamos a estar frente a un registro que está cerrado para efectos virtuales y para determinar quiénes pueden ejercer los derechos, pero no está cerrado para que nuevos accionistas requieran en definitiva las inscripciones en calidad de tal o para que se produzcan modificaciones en definitiva en su participación accionaria, ya sea porque han vendido parte de los derechos respectivos o porque han adquirido nuevos derechos. Bien, ¿qué es lo que es el registro de accionistas? Yo les decía también en la primera etapa que hablábamos del registro de accionistas, que este era un libro de contabilidad o parte de la contabilidad de la sociedad anónima, y es donde se lleva un registro como una cuenta corriente de acciones que tiene la sociedad y donde se abre una hoja para cada uno de los accionistas y en él se registran todas las operaciones que se realizan respecto de la participación accionaria de cada uno de los accionistas. Y eso significa que cada vez que un nuevo accionista se incorpora a la sociedad anónima, se abre una nueva hoja para registrar la participación del accionista en la compañía. Esto permite efectivamente determinar el número de acciones que la compañía tiene colocada y las que están disponibles y además cómo está conformada la participación accionaria de cada uno de los accionistas que corresponden a la sociedad. De manera que desde ese punto de vista, entonces, el registro de accionistas debe contemplar una serie de informaciones que dicen relación con las acciones, pero además debe individualizar a los accionistas, estableciendo el nombre, el domicilio, la cédula de identidad de cada uno de los accionistas, el número de acciones de que es titular, la fecha en que inscribió las acciones a su nombre y además en el caso de que las acciones se encuentren solo suscritas y no pagadas, las circunstancias de que estas están en esas circunstancias y la forma y oportunidades en que ellas deberán ser pagadas en estas circunstancias. También se inscriben, por ejemplo, limitaciones al dominio que pudieran existir respecto de las acciones. Por ejemplo, si las acciones se encuentran embargadas o se encuentran dadas en garantía de ciertas obligaciones, se van a registrar en el libro de accionistas para que eventualmente quienes consulten la información respectiva puedan saber que efectivamente hay limitaciones al dominio de las mismas y que esas limitaciones se encuentran debidamente registradas en el libro respectivo. El artículo 16 de la ley 18.046 además establece que cuando se trata de acciones suscritas pero no pagadas, de que los saldos insolutos de las acciones que son suscritas deben reajustarse en definitiva en la proporción que debiera variar
la unidad de fomento, y en el caso de que se trate de acciones expresadas en moneda extranjera, deberán pagarse al tipo de cambio que estuviera vigente al momento de efectuarse el aporte de capital respectivo. Don Andrés, usted tiene su ley 18.046 a mano. ¿Podría leer el artículo 16, por favor? Sí, profesor, al tiro lo busco. Y ahora sí, artículo 16. Los saldos insolutos de las acciones suscritas y no pagadas serán reajustadas en la misma proporción en que varía el valor de la unidad de fomento. Si el valor de las acciones estuviera expresado en moneda extranjera, los saldos insolutos se pagarán en dicha moneda o en moneda nacional al valor oficial de cambio que ya tuviera la fecha de pago. Si no existiera valor oficial de cambio, se estará a lo que disponga el estatuto social. Los pagos parciales del saldo insoluto de las acciones suscritas y no pagadas se abonarán a las respectivas acciones impagas de acuerdo a su antigüedad de emisión, de una en una, hasta completar el pago de la totalidad de ellas. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de iguales derechos que las íntegramente pagadas, salvo en lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que concurrirán en proporción a la parte pagada. No obstante, lo dispuesto en este inciso, en los estatutos sociales se puede estipular una norma diferente. Bien, muchas gracias, don Andrés. Tenemos claro entonces cómo opera los saldos de pago que debieran efectuarse por las acciones que están suscritas y que no han sido pagadas todavía, y eventualmente entonces todos estos antecedentes debieran registrarse en el libro de cuentas corrientes que se refiere al registro de accionistas. Por otro lado, es importante también tener presente que la obligación de pagar acciones suscritas podría permitir, en aquellos casos aquí, en que así se haya establecido en los estatutos, que la sociedad anónima proceda efectivamente a rematar parte de las acciones que han sido suscritas y no pagadas, con el objeto de hacerse pago de las obligaciones que el accionista ha contraído con la compañía. Por lo tanto, en esta circunstancia se podría hacer efectivo incluso sobre las acciones pagadas del accionista para los efectos de cumplir con las obligaciones que estaban pendientes por parte del mismo. El artículo 17 de la ley 18.046 se refiere a esta facultad que eventualmente tiene la sociedad anónima para los efectos de obtener efectivamente el pago de los saldos insolutos. Javiera, ¿usted tiene por casualidad la ley 18.046? ¿Podría leer el artículo 17? Sí, profesor, al tiro. Muchas gracias. Artículo 17, dijo profesor. Sí. Artículo 17. Cuando un accionista no pagare oportunamente el todo o parte de las acciones por él suscritas, la sociedad podrá vender en una bolsa de valores mobiliarios, por cuenta y riesgo del moroso, el número de acciones que sea necesario para pagarse de los saldos insolutos y de los gastos de enajenación, reduciendo el título a la cantidad de acciones que le resten. Lo anterior es sin perjuicio de cualquier otro arbitrio que además se pudiera estipular en los estatutos. Muy bien. Muchas gracias, Javiera. Aquí hay que tener presente de que el accionista podría efectivamente haber adquirido un paquete accionario. Imagínense 1.000 acciones. Ha pagado a la fecha 500 acciones y adeuda la otra mitad respectiva. En este caso, efectivamente, lo que puede hacer la sociedad anónima es proceder a enajenar acciones con el objeto de pagarse las acciones que faltan. Pero por supuesto que al enajenar estas acciones, eventualmente lo que va a ocurrir
es que se tiene que disminuir el paquete accionario del accionista moroso, porque se enajenaron parte de las acciones que había suscrito y no pagado con el objeto de cubrir la deuda que él mismo tenía. Y por ende, entonces, el paquete accionario de este se disminuye. Aquí hay que tener presente que el menor valor que pudiera obtenerse por la venta de las acciones versus el valor que representan las mismas es de cargo del accionista. Por lo tanto, imagínense que cada acción suscrita por él valía 1 millón de pesos, pero las acciones se transan en el mercado en esta oportunidad para hacerse pago a 800 o 900 mil pesos. La diferencia que se produce entre el valor que representa la acción y el valor obtenido es de cargo del accionista. Por lo tanto, efectivamente, es probable que no solo sea necesario disminuir el paquete accionario en el número de acciones que estaban completamente pagadas, sino que eventualmente en un número superior al valor que representaban nominalmente dichas acciones, porque el valor va a ser el valor de venta una vez puesta en definitiva en el mercado de valores. Y en el mercado de valores las acciones se pueden vender al valor nominal que las mismas tengan, a un valor superior a ello o a un valor inferior. Las diferencias indudablemente van a beneficiar al accionista en el caso que sea superior el precio de venta, y en el caso que el precio de venta sea inferior van a perjudicar al accionista que no ha cumplido su obligación oportunamente. También hemos dicho que las acciones, en definitiva, además de estar inscritas en el registro de accionistas respecto a la titularidad de las mismas, todas aquellas situaciones de gravámenes o la constitución de otros derechos reales respecto de ellas también deben inscribirse en el registro de accionistas. Acuérdense que el registro de accionistas, siendo un libro de contabilidad y de cuenta corriente de la sociedad, en realidad es un registro que puede ser, en definitiva, consultado por los accionistas para establecer cuál es la situación en que se encuentran las acciones en un momento determinado. El artículo 23 de la ley a este respecto señala que efectivamente los gravámenes se pueden inscribir en el registro de accionistas. Por lo tanto, mirado desde este punto de vista, vamos a hacernos cargo de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 18.046 para que nos formemos una idea al respecto. Veamos el artículo 23. ¿Puede alguien leer la disposición? Tengo en definitiva en la pantalla algún voluntario. Yo, profesor. Muy bien, por favor. Artículo 23. La constitución de gravámenes y de derechos reales distintos al del dominio sobre las acciones de una sociedad no le serán oponibles a esta, a menos que se le hubiera notificado por ministro de fe, el cual deberá inscribir el derecho o gravamen en el registro de accionistas. El embargo sobre acciones no priva a su dueño del pleno ejercicio de los derechos sociales, excepto el de la libre cesión de las mismas, que queda sujeta a las restricciones establecidas en la ley común. En los casos de usufructo, las acciones se inscribirán en el registro de accionistas a nombre del nudo propietario y del usufructuario, expresándose la existencia, modalidades y plazos del usufructo. Salvo disposición expresa en contrario de la ley o de la convención, el nudo propietario y el usufructuario deberán actuar de consuno frente a la sociedad. En caso de que una o más acciones pertenezcan en común a varias personas, los codueños estarán obligados a designar un apoderado de todos ellos para actuar ante la sociedad. Bien, Aníbal, esta última situación frecuentemente, para que se formen una idea, se produce en los casos de fallecimiento de la persona natural que es el titular de las acciones. ¿Por qué? Porque las acciones son transmisibles, así como son transferibles, son transmisibles, y por lo tanto pasan a los herederos y a la comunidad que se forma de la sucesión respectiva. Y por lo tanto, entonces, vamos a tener que varios son titulares de este paquete accionario, todos los herederos reconocidos como tales. Y por ende, entonces, como todos los herederos son reconocidos, ellos van a tener que, mientras permanezcan en división, designar un mandatario que los represente frente a la sociedad. No podrían actuar todos ellos. Por lo tanto, alguien debe representar a la sucesión
y ese alguien debe ser designado por los herederos. Es cierto que la obligación a este respecto no es de carácter permanente, y como no es de carácter permanente, nadie está obligado, como ustedes saben, a permanecer en la indivisión. Perfectamente podrían pedir que se efectúe, en definitiva, la división de la sucesión, y en este caso se le asignen a cada uno de los comuneros las acciones que proporcionalmente les correspondan. En cuyo caso, una vez que se produzca la liquidación de la sucesión y se ponga en definitiva o se asignen las acciones a cada uno de los comuneros, estas deberán inscribirse y efectuarse las inscripciones en el registro de accionistas conforme a esta liquidación que se hubiere hecho. Bien, ¿cuál es la función del registro de accionistas? Por ponerlo de alguna manera relativamente simple. En relación a la propiedad de las acciones, debemos señalar que la calidad de accionista se adquiere desde el momento que se inscribe el paquete accionario en el registro de accionistas. Por eso es que es fundamental. Mientras yo no inscriba la adquisición de esas acciones en el registro de accionistas, no puedo ejercer y no puedo hacer valer los derechos que me corresponden en calidad de accionista. La calidad de accionista no se adquiere solo por la adquisición de la acción, se adquiere porque una vez que tengo el título accionario respectivo, requiero la inscripción de esas acciones en el registro de accionistas y se me emite el título a mi nombre respectivo. Recuerden una cosa que dijimos originalmente cuando iniciamos la discusión respecto a los accionistas. El accionista, cuando adquiere las acciones, si bien es cierto, tiene el título respectivo, la calidad de accionista la adquiere por la inscripción respectiva en el registro de accionistas. Y esto tiene las consecuencias que ya hemos ido señalando. Para poder ejercer los derechos se tiene que estar registrado en el registro de accionistas. Y así, por ejemplo, vamos a revisar qué derechos podría hacer valer el accionista desde que tiene la calidad de tal. Primero, a los accionistas les corresponde participar en las juntas de accionistas, sean ordinarias o extraordinarias. Y por lo tanto, y allí van a hacer valer sus derechos, teniendo derecho a voz, a opinar sobre las materias que se debatan en la junta de accionistas, y además a votar y acordar, en definitiva, en los acuerdos respectivos, las decisiones que adopte la junta de accionistas como órgano colectivo de administración y máxima autoridad de la sociedad anónima. Acuérdense que los directores de la sociedad anónima en realidad son ejecutores de la voluntad de la junta de accionistas y solo administran a la sociedad, pero los titulares, los dueños, los que tienen la última decisión en el manejo de la sociedad anónima, es la junta de accionistas, sea ordinaria o extraordinaria. Respecto de ello, hay que tener presente que el libro de accionistas se va a cerrar para determinar quiénes son titulares de acciones 5 días antes de la fecha en que haya de celebrarse la respectiva junta de accionistas. Por lo tanto, para nosotros determinar quiénes pueden participar en una junta ordinaria o extraordinaria, 5 días antes de la fecha de la junta respectiva, tenemos que hacer un cierre virtual del libro o registro de accionistas con el objeto de determinar si una persona tiene o no tiene a esa fecha la calidad de accionista. Veamos el artículo 62. Doña Leslie, ¿usted tiene su ley 18.046 a mano? Don Cristian. Buenos días, profesor. Disculpe, tuve que irme un ratito. Dígame, ¿qué artículo leo? Si tiene la ley 18.046 a mano para leer el artículo 62 en su inciso primero. Sí, lo dejo a tiro. Gracias. Artículo 62. Solamente podrán participar en las juntas y ejercer su derecho de voz y voto los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas con 5 días de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la respectiva junta. Sin embargo, tratándose de una sociedad anónima cerrada, podrán participar en la junta todos los accionistas que al momento de iniciarse esta figuren como accionistas en el respectivo registro. Bien. La regla general es la que hemos señalado, es decir, respecto a la calidad de accionista, se tiene la calidad de accionista si 5 días antes del registro
eventualmente usted tiene la calidad de tal porque se encuentran inscritas las acciones a su nombre en el registro de accionistas. Excepcionalmente, cuando se trata de una sociedad anónima cerrada, este cierre virtual se hace el mismo día de la junta de accionistas, pero solo respecto de la sociedad anónima cerrada, porque respecto de ella se puede consultar el registro de accionistas, inclusive el mismo día en que se celebra la junta respectiva para hacer efectivos los derechos que a este le corresponden. Otro derecho que está directamente asociado con la calidad de accionista es el derecho a recibir, en definitiva, los dividendos mínimos obligatorios. Nosotros sabemos que si la sociedad genera utilidades, existe la obligación de la sociedad de distribuir a lo menos los dividendos mínimos que en definitiva se han generado. Y por lo tanto, una parte de las utilidades generadas por la sociedad ni siquiera se puede acordar, en definitiva, que esta parte no se pueda distribuir, a menos que exista unanimidad al respecto. Si todos están de acuerdo de que no se van a distribuir utilidades un año o el ejercicio comercial de un año respectivo, es posible no distribuir utilidades, pero se requiere de la unanimidad. Basta que un solo accionista se oponga, en definitiva, a esa circunstancia y se tienen que distribuir a lo menos los dividendos mínimos que establece el legislador. La proporción de estos dividendos mínimos que, en definitiva, quedan entregadas o que no quedan entregadas a la Junta de Accionistas, salvo que haya unanimidad, es el 30% de las utilidades generadas en un año. Hay que tener presente a este respecto de que no es posible acordar por la mayoría, porque en definitiva se podría, conforme a las reglas generales, acordar por la mayoría de los accionistas de que efectivamente no se distribuyan dividendos. Pero una parte importante de los accionistas hay que recordar que son inversionistas exclusivamente y ellos el único interés que ellos tienen no es de capitalizar en definitiva los beneficios económicos que le reporta su participación en la compañía, sino que lo que quieren es recibir esa parte de las utilidades, porque son inversionistas. Imagínense una persona que se ha jubilado, que tiene ciertos dineros emposados y lo que quiere es tener cierta tranquilidad en el futuro y compra acciones. Claro, él va a vivir de lo que genere, en definitiva, esta inversión que ha hecho y por lo tanto necesita que se distribuyan a lo menos una parte mínima de las utilidades en forma permanente, porque su objetivo es que él participa del mercado de valores, pero necesita que las utilidades que se generan anualmente, a lo menos una parte, le sean distribuidas. Y él tiene que conocer estas reglas. Por lo tanto, le basta con concurrir y oponerse, y no es posible tomar la decisión, en definitiva, porque no habría unanimidad, de que no se distribuyan utilidades un año comercial por las razones que hemos indicado. Entonces hay que tener presente que normalmente en una sociedad anónima no solo interesa en definitiva el control y el incremento del capital de la misma, sino que importa en definitiva las utilidades y la distribución de las utilidades. Bueno, a este respecto tienen derecho además en definitiva a participar de la distribución de las utilidades o de los dividendos respectivos quienes tengan la calidad de accionistas 5 días hábiles antes de la fecha en que se va a efectuar la distribución de esas utilidades. Por lo tanto, si 3 días o 2 días antes de ello yo procedo a vender las acciones, voy a tener todavía la calidad de accionista y por lo tanto tengo derecho a recibir esas acciones, salvo que se haya pactado una cuestión distinta al momento de efectuar la venta, porque es posible que efectivamente yo haya pactado que vendo las acciones y que renuncio a aquellas utilidades no distribuidas respecto a las cuales tengo derecho hoy en día, pero que yo no las voy a cobrar. Esos son compromisos que podría, en definitiva, adquirir quien vende las acciones y el derecho que adquiere, en este caso, el comprador, no solo en realidad en relación a eso. ¿Y qué tendrá que hacer en este caso el accionista? Abstenerse de cobrarlas en su oportunidad para los efectos de que las pueda cobrar el comprador. Se podría pactar perfectamente dentro de la libertad, en definitiva, que tienen a este respecto las partes. Veamos el artículo 62 en relación con el artículo 81 sobre esta materia. Y por lo tanto vamos a leer el artículo 81 de la ley 18.046, porque el artículo 62, don Cristian ya lo leyó
parcialmente. Antonia, usted tiene su ley 18.046 por ahí al alcance de la mano, que nos pueda leer lo dispuesto en el artículo 81. Sí, profesor, déjeme buscarlo y lo leo al tiro. Gracias. El 61, ¿cierto? 81. Ah, disculpe. Dice. Artículo 81. El pago de los dividendos mínimos obligatorios que corresponda de acuerdo a la ley o a los estatutos será exigible transcurridos 30 días contados desde la fecha de la Junta que aprobó la distribución de las utilidades del ejercicio. El pago de los dividendos adicionales que acordare la Junta se hará dentro del ejercicio en que se adopte el acuerdo y en la fecha que ésta determine o en la que fije el directorio. Si la Junta le hubiera facultado el efecto, el pago de los dividendos provisorios se hará en la fecha que determina el directorio. Los dividendos serán pagados a los accionistas inscritos en el registro respectivo el 5º día hábil anterior a las fechas establecidas para la solución. Gracias, Antonia. Efectivamente, entonces, 5 días hábiles antes de la fecha en que se debe producir la distribución de estos dividendos obligatorios, es que en realidad se va a determinar este cierre virtual del registro de accionistas para determinar quiénes tienen derecho a recibir efectivamente el pago de los dividendos. Otro elemento que también deriva de la calidad de accionista y por lo cual es importante el registro en el registro de accionistas, dice relación con la distribución de las acciones liberadas de pago que se emiten con el objeto de regularizar la capitalización de algunos fondos en los que no existe pago directo por parte de los accionistas, sino que se utilizan los fondos de revalorización del capital propio, los fondos de reserva que se habían establecido previamente con el objeto de capitalizar un incremento de capital de la compañía. Bueno, cuando las acciones tienen valor nominal, es necesario emitir acciones crías o liberadas de pago. Y estas acciones crías o liberadas de pago se tienen que distribuir entre quienes tienen la calidad de accionistas. Y por lo tanto, entonces, estas acciones liberadas de pago van a estar vinculadas directamente a quien tiene la calidad de accionista al momento en que se deba hacer la distribución de estas acciones. Por lo tanto, vamos a hacer referencia al artículo 80 de la ley 18.046 sobre esta materia. Marisol, ¿usted podría leernos, por favor, el artículo 80 en su inciso primero y segundo? Sí, profesor. Artículo 80, inciso primero y segundo. Sí, correcto. La parte de las utilidades que no sea destinada por la Junta a dividendos pagaderos durante el ejercicio, ya sea como dividendos mínimos obligatorios o como dividendos adicionales, podrá en cualquier tiempo ser capitalizada previa reforma de estatutos, por medio de la emisión de acciones liberadas o por el aumento del valor nominal de las acciones, o ser destinada al pago de dividendos eventuales en ejercicios futuros. Las acciones liberadas que se emitan se distribuirán entre los accionistas a prorrata de las acciones inscritas en el registro respectivo el 5º día hábil anterior a la fecha del reparto. Bien, gracias Marisol. Como ustedes pueden ver de nuevo, la regla es exactamente la misma. Cierre virtual del registro de accionistas para decidir a quiénes le vamos a repartir, en definitiva, las acciones liberadas de pago, considerando, en definitiva, que estas acciones liberadas de pago no requieren de un aporte de capital por parte del accionista, sino que en realidad ellas han sido, en definitiva, estos incrementos de capital originados en fondos de revalorización de capital propio, eventualmente en fondos de reserva que han creado los mismos accionistas con utilidades generadas en los ejercicios anteriores, etcétera, y que cuando se llega a cierto nivel de estos fondos de reserva,
lo normal es que ellos se capitalicen para, en definitiva, aumentar el capital de la compañía. ¿Cuál es el objeto de los fondos de reserva? ¿Y cómo se constituyen estos fondos de reserva? Los fondos de reserva tienen por objeto que la compañía pueda asumir ciertos eventos que podrían producirse durante el ejercicio comercial que se desarrolla o en el futuro. Por ejemplo, en el caso de que se produzca un incendio y tengan que asumir el costo de reconstrucción de las instalaciones respectivas, o que eventualmente se produzca un terremoto y que efectivamente los seguros no alcancen a cubrir totalmente y haya que reconstruir la unidad económica respectiva. En todos estos casos, lo que van haciendo, en definitiva, los accionistas es dejar una parte de las utilidades que se generan anualmente, puede ser el 10%, el 5%, el 2%, lo que establezcan los accionistas, para crear un fondo de reserva. Pero cuando estos eventos que eventualmente no se producen porque no hay, en definitiva, siniestros que absorber mediante, en definitiva, los fondos de reserva, y tampoco hay inversiones que requieran de fondos de reserva especial, en estos casos lo que usualmente se hace es, en definitiva, capitalizar estos fondos de reserva, o por lo menos una parte de los fondos de reserva, y hay que, en definitiva, aumentar el capital de la compañía. Pero como el dinero ya está, porque han sido utilidades que no se han distribuido, en este caso lo que se hace es emitir acciones liberadas de pago para poder reflejar la participación accionaria y mantener la cuota de participación accionaria pese al incremento del capital. Y por eso, cuando las acciones tienen valor nominal, se debe emitir acciones liberadas de pago. Y estas acciones liberadas de pago son entregadas a quienes tienen la calidad de accionista conforme a la regla que recién Marisol nos ha leído. Otra situación en la que está asociada, en definitiva, también la calidad de accionista, porque también responde al mismo espíritu que ya hemos dicho con respecto de las acciones liberadas de pago, es cuando se pacta el incremento del capital mediante la emisión de nuevas acciones. Y entonces, ahora en este caso, vamos a acordar que vamos a emitir nuevas acciones y las vamos a colocar, en definitiva, en el mercado. Pues bien, para conservar la participación proporcional que cada accionista de la compañía tiene en el capital de la misma, se le tiene que ofrecer en la misma proporción que los mismos tienen participación en la compañía, acciones de nueva emisión. Las acciones de nueva emisión, por lo tanto, primero se le ofrecen a los accionistas y se le dice, señor, hemos pactado en definitiva aumentar el capital en $1 millón y por lo tanto se van a emitir 100.000 acciones de $10 y por lo tanto entonces en proporción a las acciones que usted tiene hoy día le vamos a ofrecer un paquete de accionarios donde usted tiene la primera opción para adquirir dichas acciones. ¿Para qué? Para que el accionista que tiene una participación del 5% o del 10% decida aportar también el 5 o el 10% del incremento de capital que se va a efectuar y así conservar su participación accionaria en la compañía. Por lo tanto, la primera opción en los incrementos de acciones las tienen los accionistas en la misma proporción que ellos tienen participación en la compañía. ¿Y cómo se determina entonces a quién le vamos a hacer esta oferta preferente de adquisición de acciones? Bueno, se determina efectivamente también mediante el mismo procedimiento a que ya hemos hecho referencia respecto, en definitiva, a los demás derechos que puede ejercer el accionista. 5 días hábiles antes de la fecha en que se hace la oferta respectiva, se determina quiénes tienen la calidad de accionista para los efectos de hacerle la oferta pública de adquisición, la oferta preferente de adquisición de las acciones que se van a emitir. De manera que, como ustedes pueden ver, entonces, asociado al ejercicio de los derechos que tienen los accionistas, se encuentra directamente vinculado la calidad de accionista que deriva de la inscripción en el registro de accionistas del paquete accionario que cada uno de los accionistas tiene. Bien, con eso terminamos con relación, en definitiva,
registro de accionistas y los derechos que eventualmente tienen los accionistas en términos generales. Vamos a referirnos al ejercicio de un derecho particular, que es el derecho a transferir o ceder las acciones respectivas. Nosotros hemos dicho que en las sociedades de capitales lo que importa es el aporte respectivo, pero que los accionistas pueden ir y venir sin que los demás accionistas puedan objetar, en definitiva, la calidad de accionista de quienes se quieren incorporar en el carácter de tal, en la medida que estos adquieran los paquetes accionarios respectivos. No le corresponde ni a los demás accionistas ni a la sociedad calificar, en definitiva, la incorporación de un accionista. Por lo tanto, existe libertad de los accionistas para que ellos puedan, en definitiva, vender o, en su caso, ceder las acciones que tienen en la compañía. Es decir, nadie requiere autorización para poder irse y nadie requiere autorización para poder incorporarse. La condición radica exclusivamente en la adquisición o enajenación de las acciones respectivas. Vamos a ver el artículo 12 de la ley 18.046 y le corresponde a don Carlos Ramírez dar lectura al artículo 12 de la ley 18.046 para los efectos de que podamos enterarnos qué dispone respecto de la transferencia y cesión de las acciones. Sí, profesor, al tiro leo. Dice así el artículo 12. Las acciones serán nominativas y su suscripción deberá constar por escrito en la forma que determine el reglamento. La transferencia se hará en conformidad a dicho reglamento, el cual determinará, además, las menciones que debe contener los títulos y la manera como se reemplazarán aquellos perdidos o extraviados. A la sociedad no les corresponde pronunciar... Hasta ahí nomás nos interesa, Carlos. Ya. Hasta ahí nos interesa respecto. Entonces, existe la posibilidad, conforme a la norma legal, de transferir las acciones. Existe la posibilidad de ceder las acciones. Es cierto que lo reglamentario de esta operación está en el reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas. No vamos a hacer un estudio acabado de los requisitos. Digamos que básicamente debe constar por escrito el hecho de producirse en definitiva la transferencia o cesión de las acciones respectivas. Por lo tanto, el elemento básico a cumplir es de que conste por escrito y seguramente el reglamento establece además una serie de condiciones que deben cumplirse y los propios estatutos podrían dar cuenta incluso de un formato que se debe adoptar para los efectos de efectuar esta transferencia. Pero solamente entonces está regulado, pero es libre cualquiera de los accionistas de enajenar, ceder, transferir su paquete accionario o parte del paquete accionario. Y posteriormente, aquel que los adquiere tiene la obligación de inscribirse en el registro de accionistas para los efectos de que se le emita el título respectivo que dé cuenta de su calidad de accionista de la compañía. Bien, es cierto que se pueden establecer algunas limitaciones al ejercicio de este derecho. Y fundamentalmente la forma de establecer esta limitación al ejercicio del derecho de transferir o ceder las acciones está dada por los denominados pactos que celebran los accionistas con el objeto de limitar el ejercicio de este derecho. Pero es, en definitiva, de carácter voluntario y para que produzca efecto estos pactos de accionistas tienen que estar inscritos además en el registro de accionistas. Ibañez, ¿usted podría leer el artículo 14 de la ley 18.046? Sí, profesor. Gracias. Artículo 14. Los estatutos de las sociedades anónimas abiertas no podrán incluir limitaciones a la libre disposición de las acciones. Los pactos particulares entre accionistas relativos a cesión de acciones deberán ser depositados en la compañía a disposición de los demás accionistas y terceros interesados, y se hará referencia a ellos en el registro de accionistas. Si así no se hiciere, tales pactos serán inoponibles a terceros. Tales pactos no afectarán la obligación de la sociedad de inscribir sin más trámites los traspasos que se le presten de conformidad a lo establecido en el artículo 12. Bien,
El principio, entonces, es de que no hay limitación al ejercicio del derecho, que pueden haber pactos de accionistas que de alguna o de otra manera constituyan una limitación al ejercicio de este derecho, podrían existir y estos pactos debieran ser públicos y debieran inscribirse en el registro de accionistas, sin perjuicio de que indudablemente las consecuencias que se han previsto para el incumplimiento de esta obligación contraída voluntariamente por los accionistas respecto de las limitaciones, en definitiva, al ejercicio del derecho, eventualmente, serán las sanciones que se hayan establecido en el pacto respectivo. Ahora, lo que indudablemente se pone en conocimiento de los demás accionistas para que estos sepan que efectivamente un grupo de accionistas ha pactado ciertas limitaciones respecto de la transferencia y enajenación de las acciones. Normalmente esto ocurre y opera cuando un grupo de accionistas, pero que no es un solo accionista, quieren tener el control de la compañía. Entonces, en definitiva, operan como grupo y establecen ciertas limitaciones para el caso de la enajenación. ¿En qué sentido? Si alguno de los accionistas que integra este grupo del pacto respectivo decide abandonar la compañía y vender su paquete accionario, normalmente tiene la obligación de ofrecérselo al resto de los accionistas que integran, en definitiva, este grupo de accionistas que tienen el control de la misma. ¿Para qué efectos? Para conservar, en definitiva, el control de la compañía. Básicamente estos pactos de accionistas tienen por objeto, en definitiva, mantener en forma subraccionaria, es decir, grupos de accionistas, mantener en definitiva el control de una compañía. Si en definitiva esto no operara de esa manera, lo que ocurre es que cada accionista podría libremente enajenar sus acciones y en este caso alterar en definitiva las mayorías que eventualmente estaban pactadas para los efectos de tener el control de las acciones. Bien, así como las acciones pueden enajenarse y pueden cederse desde el punto de vista por acto entre vivos, desde el punto de vista de los accionistas, también es posible que las acciones se transmitan por causa de muerte. En este caso, las acciones de la sociedad anónima son esencialmente transmisibles por sucesión por causa de muerte. Veamos el artículo 18. Don Andrés, ¿usted podría leer el artículo 18 de la ley 18.046? Sí, profesor. ¿18 dijo? Sí. Ya. Artículo 18. Las acciones inscritas a nombre de personas fallecidas cuyos herederos o legatarios no las registran a nombre de ellos dentro del plazo de 5 años, contados desde el fallecimiento del causante, serán vendidas por la sociedad de la forma y O usted o yo establecidas en con problemas de señal. Disculpe, que están arreglando la luz en mi casa y estoy Ya no se preocupe. Móvil, entonces... No, la idea se entendió básicamente. ¿Cuál es la idea? Y resumiendo lo que Andrés está dando lectura, conforme al artículo 18. Básicamente, las acciones son transmisibles. Por lo tanto, por sucesión por causa de muerte, al fallecimiento del causante natural, por supuesto, que ha fallecido, se transfieren dichas acciones a la sucesión del mismo. Y por supuesto lo que nosotros habíamos mencionado anteriormente, que en este caso la limitación es que mientras la sucesión no haga la liquidación del paquete accionario, tiene que operar como un solo todo y para esos efectos tiene que designar a quien represente a la sucesión ante la sociedad anónima. Una vez que se hace la liquidación de la sociedad, de la sucesión, perdón, en este caso se debe practicar la inscripción de las acciones a nombre de quienes en definitiva correspondan conforme a la liquidación efectuada, en las proporciones que también en definitiva se hayan determinado en esta liquidación. Nosotros dijimos que además respecto a las acciones es posible constituir gravámenes y derechos reales distintos al dominio sobre las acciones de una sociedad anónima y que ellas también deben inscribirse en el registro de accionistas para que eventualmente tengamos conocimiento de este registro, de que efectivamente nos encontramos frente a una circunstancia distinta al respecto
de las acciones de la libre disposición de las mismas. Y por eso es que la Constitución de gravamen y de derechos reales, el embargo de las acciones, también debe inscribirse en el registro de accionistas. Vamos a revisar el artículo 23 de la ley 18.046. Javiera, le toca a usted. Sí, profesor, el artículo 23. Sí. Artículo 23. La constitución de gravámenes y de derechos reales distintos al del dominio sobre las acciones de una sociedad no le serán oponibles a esta a menos que se le hubiere notificado por ministro de fe, el cual deberá inscribir el derecho o gravamen en el registro de accionistas. El embargo sobre acciones no privadas a su... Perdón, se me corrió. No priva. Perdón, se me corrió. El embargo sobre acciones no privadas a su dueño del pleno ejercicio de los derechos sociales, excepto de la libre cesión de las mismas, que queda sujeta a restricciones establecidas en la ley común. En los casos de usufructo, las acciones se inscribirán en el registro de acciones a nombre del nudo propietario y del usufructuario, expresándose la existencia, modalidades y plazos del usufructo. Salvo disposición expresa en contrario de la ley o de la convención, el nudo propietario y el usufructuario deberá actuar de consumo frente a la sociedad. En caso de que una o más acciones pertenezcan en común a varias personas, los codueños estarán obligados a designar un apoderado de todos ellos para actuar ante la sociedad. Bien, gracias, Javiera. Efectivamente, la regla que hemos señalado y que es aplicable en realidad a la sucesión es también aplicable a la comunidad. Imagínense que nos juntamos como curso y decidimos comprar acciones de la Coca-Cola. Y entonces, efectivamente, vamos a comprar como comunidad, todos, en definitiva, vamos a comprar un paquete accionario de la Coca-Cola. Pues bien, en este caso, como somos una comunidad que ha comprado las acciones, tenemos que designar un mandatario que nos represente ante la sociedad anónima. No podríamos todos, salvo que cada uno comprara una acción, y estamos reunidos solo para efectos, en definitiva, de hacer un grupo con el objeto de participar de común acuerdo en las decisiones que se adopten en la Junta de Accionistas. Pero cada uno va a tener una acción y por lo tanto va a representar en su influencia una acción. Acuérdense además que en la Junta de Accionistas una acción es un voto. Por lo tanto, quien tiene 10 acciones tiene 10 votos y no tiene en definitiva una acción por persona, sino que una acción es un voto y por lo tanto tantos votos como acciones posea puede emitir en su oportunidad. Bien, vamos a ver cuál es el tratamiento de la oferta pública de acciones. ¿Qué es la oferta pública de acciones? Existe en la norma legal una regulación respecto de la oferta pública de acciones y que tiene por objeto, en definitiva, regular también los gobiernos corporativos, es decir, en definitiva, lo que es el directorio y gobierno de la sociedad anónima. ¿Y para qué efectos se ha establecido esta oferta pública de acciones? Para la transparencia del mercado de capitales. Respecto de la oferta pública de acciones, si bien es cierto, en el material que yo les di de lectura hay en realidad un tratamiento acabado de la oferta pública de acciones, pero les hago presente de que respecto de esta materia vamos a reducir el análisis de la oferta pública de acciones prácticamente a los conceptos de carácter general y no vamos a ir más allá de lo que está referido en esa primera página que habla de la ley de OPA o de la oferta pública de acciones de una sociedad anónima. Y por lo tanto, entonces, lo que ustedes deben saber realmente sobre lo que es la oferta pública de acciones son aquellos aspectos generales que están en esta primera página que presenta, en definitiva, todo el desarrollo de la SOPA. No vamos a hacer un análisis acabado de estas disposiciones porque creo que excede la necesidad del curso, que en realidad tiene por objeto mostrarle los aspectos generales de la Constitución, de los distintos tipos de organizaciones jurídicas que se prevén para la empresa en el derecho comercial chileno. Por esa razón es que este análisis más extenso que ustedes tienen, salvo que alguno de ustedes tenga un interés particular de aprender sobre las OPA,
la finalidad que tiene la oferta pública de acciones, el tema del control de la sociedad y la posibilidad que tienen los accionistas, efectivamente, respetando las transparencias del mercado, se hagan cargo efectivamente del manejo y control de la sociedad. Esto nace como consecuencia de la desregulación que originalmente había respecto de cómo debía, en definitiva, controlarse los gobiernos corporativos. ¿Qué es lo que ocurría antiguamente? No había mayor regulación. Y como no había mayor regulación y no había mayor control de estos gobiernos corporativos se beneficiaban a veces directamente quienes eran los ejecutivos o los altos ejecutivos de las compañías. Y, por supuesto, se beneficiaban ellos personalmente y no, en definitiva, los dueños de la compañía que eran los accionistas. Y esto generó diversas consecuencias. Si ustedes quieren enterarse un poco de cuál fue el problema, pueden investigar dos situaciones distintas. Una, el caso Enron en Estados Unidos, que a los ejecutivos de Enron en su oportunidad se les reconoció que eran, en definitiva, los top en la administración de la empresa. Y posteriormente se dieron cuenta que estos engañaban, en definitiva, a la junta de accionistas y engañaban también al fisco en Estados Unidos, porque en realidad la empresa no era tan exitosa como ellos la querían hacer ver. Y eso significó el término de la libertad en materia de gobiernos corporativos y, en definitiva, la adopción de medidas para regular el ejercicio de estos gobiernos corporativos. Esto, con efecto retardado, también se generó en Chile. Y el ejemplo en Chile que ustedes pueden, en definitiva, estudiar si quieren y les interesa la materia, es el caso La Polar. La Polar, en definitiva, lo que hacía para mostrar estados financieros óptimos y un gobierno corporativo de excelencia, era que efectivamente las personas que no pagaban y los créditos que tenían que castigarse, que siempre estaban alrededor entre el 2 y el 3% de las ventas que ellos efectuaban, y que había que castigarlos porque en realidad esos dineros no se iban a recuperar, le ofrecían, supuestamente, porque no era verdad que se los ofrecían, negociaciones y renegociaciones de la deuda, en definitiva, a quienes no podían pagar. Y entonces aparecían las deudas reactivadas y como cobrables eventualmente todos los años. Pero esto fue creciendo y ya cuando iban 3, 4 años, en realidad lo que había que castigar era alrededor del 15% del valor de la compañía. Y entonces, claro, se produjo el debacle en La Polar. Esto significó, en definitiva, la persecución penal de los responsables sobre la materia y además que en Chile también se incorporaran elementos de control de los gobiernos corporativos como una manera, en definitiva, de transparentar y de dejar en claro que los altos ejecutivos de las compañías trabajan en beneficio de los dueños de la misma, que son los accionistas. Y no pueden engañar, en definitiva, a estos órganos de control respecto de la forma como están resultando los negocios que la compañía lleva adelante. Básicamente yo le diría, si a ustedes les interesa analizar sobre esta materia y por qué se llega, en definitiva, al control que el Estado decide tener sobre estas organizaciones que son privadas, básicamente por la incidencia que los mismos tienen en el mercado de valores y las consecuencias que los debacles en el mercado de valores producen efectivamente en la estabilidad económica del país. El caso Enron es el ejemplo en Estados Unidos, el caso La Polar es el ejemplo en Chile. Como les digo, revisen fundamentalmente, si les interesa, la primera explicación general sobre las OPA, pero no es necesario que hagan un análisis completo de la ley de OPA y tampoco del caso Enron y del caso, en definitiva, de La Polar. Salvo que a alguno de ustedes les interese, lo estudie, lo lea, y en la medida que quiera hacer una presentación, nosotros estaríamos de acuerdo que lo hicieran, y el que lo ofrezca me lo dice, lo programamos para que en alguna oportunidad se refiera, en definitiva, a esta materia y principalmente al gobierno corporativo y fundamentalmente a lo que fueron los casos Enron y el caso, en definitiva, La Polar en Chile. Si hay más de uno, pueden dividir a lo mejor el tratamiento del tema y en la medida que lo expongan a sus compañeros, podremos a lo mejor
adoptar alguna medida para liberarlo de la segunda prueba a este respecto. Sin perjuicio de que no pueden ser todos, por lo tanto, los primeros que se interesen en el tema, después que hayan analizado lo que significa, en definitiva, hacer un estudio pequeño sobre estos problemas, puedan explicarnos, en definitiva, el caso Enron y el caso La Polar, para que sus compañeros tomen algún conocimiento un poco más acabado de esta situación y sobre los gobiernos corporativos en general. Así que queda abierta la posibilidad de que hasta 4 que se interesen podrían en definitiva trabajarlo, y si el trabajo y su presentación es interesante, podrían quedar liberados de hacer la segunda prueba de derecho comercial sobre organización jurídica de la empresa, porque efectivamente yo creo que con lo que podrían en realidad aprender a este respecto, tendríamos más que suficiente sobre el conocimiento de la organización jurídica de la empresa, estudiando el caso de Enron y estudiando el caso de La Polar en Chile. Ustedes me comunican, los primeros que lleguen serán revisados su planteamiento, y si es así, podríamos en definitiva fijar después una exposición, y la oferta está en que quienes quieran hacer un análisis sobre esto serían calificados conforme a su trabajo y no necesariamente conforme a la prueba, a menos que renuncien a eso y quieran dar la prueba igual. Los escucho sobre el tema. ¿Hay interesado o no hay interesado? ¿Sí? A mí me gustaría, profesor, participar. Sí, profesor, a mí también. A mí también me gustaría participar. Antonia, Sí, ¿usted también dijo? sí, Sí, a profesor, mí igual. también. Recién estábamos conversando con Andrés, de hecho. ¿Ya? Sí. Bien, se ponen de acuerdo y ustedes me dicen, y Aníbal, en definitiva, pónganse de acuerdo y cómo pueden distribuirse el trabajo, hacer una presentación de no más de 15 minutos la presentación. A lo más, entre todos pueden llegar a una media hora o un poquito más, pero no más que eso. Por lo tanto, una presentación de unos 10 minutos cada uno sobre el tema que cada uno aborde. Uno hablará de OPA, otro hablará básicamente del caso Enron, otro hablará del caso La Polar. O bien, si no quieren hablar de OPA, uno de ustedes puede alternativamente hablar de gobierno corporativo, por ejemplo. Y las consecuencias que tuvo en definitiva Enron y La Polar en los gobiernos corporativos y en el control de los gobiernos corporativos. Pónganse de acuerdo ustedes tres, ya que son los tres que están interesados, pónganse de acuerdo, vean cómo lo hacen, vean cuánto tiempo necesitan y para cuándo fijamos en definitiva esa exposición. Podría ser eventualmente a lo mejor o antes de la prueba o después de la prueba, ustedes deciden. Profesor, ¿es máximo 4 alumnos nomás? Obvio, pues si, ¿por qué usted quiere también? Si son 4, les dije 4. El resto, indudablemente que no tendríamos que buscar otro tema a medida que vamos avanzando. Pero no pueden todos tratar el mismo tema, porque si no, en definitiva, nos vamos a dedicar exclusivamente a eso y tenemos que ver otros aspectos también. Yo puedo proponerle algunos temas si hay más voluntarios para tratar temas, pero tienen que irme diciendo ustedes. Hoy día tengo 3 interesados. O sea, yo también estoy interesado. Ya, entonces 4. Entonces pónganse de acuerdo los 4 cómo se distribuyen el tratamiento del tema. Y los demás, si tienen interés, me plantean lo mismo y a medida que vamos avanzando, yo les voy buscando temas que alternativamente podrían servir para que ustedes hagan un estudio, hagan una presentación y, por supuesto, que en la medida en que les vaya bien, que esté todo bien, los califico por esa presentación y no tienen que dar la prueba y quedan liberados de la prueba. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Ya, Sí, pónganse profesor. de acuerdo los 4, conversen entre ustedes y hagan la estructura de cómo van a tratar el tema. Hay 4 temas que podrían dividirlo. La ley de OPA por un lado y los aspectos generales, que está todo tratado ahí, que es cuestión de estudiar, hacer un resumen adecuado y comprensivo, con ideas claras, ¿no? Está el tema de los gobiernos corporativos, que sí tienen que investigarlos más, Enron y La Polar.
Bien, por hoy día hemos terminado. Vamos a continuar con lo que viene posteriormente. Vamos a hacer una pausa respecto de las OPA. Ya les dije, el curso en términos generales solo tiene que saber los aspectos generales. Por lo tanto, la primera página de OPA con la explicación de lo que es la ley de OPA, cuál es la finalidad en definitiva de la misma, es suficiente. Todo lo demás está en definitiva para los que tengan un interés particular en definitiva, de aprender muy profundamente todo lo que es el gobierno corporativo y la oferta pública para el control, en definitiva, de la sociedad anónima. Pero eso es. Hasta el procedimiento de la OPA es suficiente. Bien, están liberados por hoy día. Que tengan un buen fin de semana. Que se les pase el frío. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta profesor. luego, profesor, gracias. Hasta luego. Profesor, ¿Sí? tengo una pregunta cortita. No sé si sería entonces eso de la presentación. Podríamos fijar como al menos la siguiente clase así un poquito nomás para algunas dudas que podamos tener. Por supuesto, primero véanlo y conversen entre ustedes, pónganse de acuerdo, me plantean cuáles son las dudas y las observaciones que le merezcan. Anoten, caso Enron, la Polar en Chile, Enron en Estados Unidos. Anoten también de que alguien tiene que ver el tema de las OPA en términos generales y de los gobiernos corporativos. Ahora, el orden, si ustedes quieren, es primero OPA, después gobiernos corporativos. Ejemplos para eso, Enron en Estados Unidos, la Polar en Chile. Ya. Muchas gracias, profesor. Esa es la estructura general. Ya. Muchas gracias, que le haya ido bien, profesor. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.